¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, que el Señor te bendiga a ti y tu familia. Es mi deseo y es mi oración. Bienvenido, bienvenida. Quiero comentarles que posiblemente me verán haciendo videos y a mi espalda tendrán diferentes paisajes, unos más cómodos que otros. ¿Por qué? Les cuento rápidamente. Porque mi trabajo me lleva a moverme cada cierto tiempo de hotel, de casa, de departamento. Entonces tengo que buscar lugares para poder yo hacer la lección. Les pido disculpas por la calidad. Trabajaré más en eso. eh, y les prometo, les doy mi palabra que en un poco más de tiempo trataré de hacer todo de la mejor calidad para ustedes. Solo les pido que me apoyen dándole una manita al video, compartiéndolo para que YouTube pueda recomendarlo a más personas y podamos crecer en esta comunidad. Ojo, no quiero, quiero ser sincero, no quiero tener este canal solo para recibir likes, para, como muchos piensan, monetizar. No, no es la idea. La idea es compartir el Evangelio y me gustaría que tú me ayudes. Que el Señor te bendiga. Jueves 28 de noviembre. Condenación. ¿Qué es condenación? Seguramente has visto algún programa de televisión, has leído en algún libro, en la noticia, que condenan a alguien porque hizo algo malo. Mayormente la condenación es para aquellos que roban, para los que mienten contra la ley, para los que toman en sus manos la vida de otra persona, son juzgados y condenados. Aquí se nos habla de condenación a usted y a mí y podemos ser condenados. El que cree en Él no es condenado. Esta es una afirmación. Si yo creo en Él, no soy condenado. Pero el que no cree ya está condenado. Esta es otra afirmación. Porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Todo el que hace mal, el que hace el mal, odia la luz y no quiere salir a la luz por miedo a ser descubierto. Es decir, muchas veces nosotros nos portamos mal. Por ejemplo, cuando fuimos niños, nos portamos mal y no queríamos que mamá o papá se diera cuenta, ¿verdad? Y nos escondíamos. Bueno, de esta manera, nosotros muchas veces nos portamos mal y queremos escondernos de Dios, pero Dios todo lo ve y es un intento absurdo querer escondernos y querer estar siempre en las tinieblas para que la luz no vele nuestros pecados ante Dios, pero Él todo lo ve. Por eso dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pero el que vive de acuerdo con la verdad viene a la luz. ¿Cuál es la luz? Dios. Entonces yo vengo y me pongo a cuentas con Dios porque a mí me gusta siempre vivir en luz, siempre vivir con la verdad. ¿Por qué las personas son objeto del juicio según Juan 3:18? Vamos a leer Juan 3:18 y la letra dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Fácil y sencillo. Yo soy objeto de condenación por no creer. ¿Por qué? Porque el Evangelio se hizo para mí, para mi plan de salvación. Y si yo no creo en el que hizo el mundo, que es Jesús, yo no creo en su palabra, yo no creo en Él y ya estoy siendo condenado automáticamente. El rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, nos deja expuestos a la duda y a las tentaciones del diablo. Es decir, eh, nos beneficia creer porque no estaríamos expuestos a la duda ni a las tentaciones del diablo si creemos en Jesús. Significa pasar de la luz a las tinieblas. Entonces, si yo no creo, yo voy directamente a las tinieblas. Eva recibió luz acerca de cómo relacionarse con el árbol que estaba en el centro del jardín. Satanás la tentó a cuestionar la luz. Ella puso a prueba la palabra de Dios, razonando que un Dios de amor no destruiría a las criaturas que Él había creado. Y volvemos a la lección de ayer. Cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, pasa esto. Pasamos de la luz a las tinieblas, como le pasó a Eva por tener una plática que nunca debió haber tenido.
también se apoyó en los datos de sus sentidos. La serpiente había comido el fruto y ahora era capaz de hablar. Razonó que tal vez la serpiente tenía razón, es decir, ella pensó en su propia sabiduría. Ella razonó que la serpiente tenía razón. Pensó que si comía del fruto sería como Dios. Y esto es algo muy importante. Nosotros no podemos ser como Dios en esa cuestión. Nosotros somos hijos de Dios. Engañada se apartó de la luz y su marido eligió el mismo camino. Qué triste. Nuestras decisiones también pueden arrastrar a otros. Si leemos Mateo 4, 1 al 4, tendremos la respuesta a la pregunta: ¿qué principios utilizó Cristo en el desierto de la tentación para combatir los engaños de Satanás? Y esto lo vamos a ver en Mateo 4, 1 al 4. Escrito está. ¿Qué principio utilizó? Un principio bíblico. Escrito está. Cuando nosotros no confiamos en nuestra propia sabiduría y nos vamos a lo que la Biblia dice, créame que las cosas serán de otra manera. Cristo tenía a su disposición la misma herramienta de pensamiento humanista que utilizaron Adán y Eva, los antediluvianos e Israel en Cades Barnea. Podría haberse preguntado por qué un Dios de amor dejaría a su hijo en el desierto durante 40 días y 40 noches, sin comida ni protección. Pero no, dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un gran ejemplo. Nosotros tenemos que responder siempre con un escrito está. También podría haber decidido probar su filiación. Convertiré estas piedras en pan. En lugar de eso respondió con la palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que responder con la palabra de Dios. Operó en el nivel de las cosas celestiales en lugar de hacerlo según sus patrones terrenales de pensamiento. Volvemos a lo mismo. Ayer nos hablaba la lección de los espías que fueron a ver la tierra, y 10 confiaron en sus propios razonamientos, en su propia mente, pero 2 sabían que iban con Dios. Entonces, si nosotros confiamos en nuestros patrones terrenales de pensamiento, seguramente nos irá mal. ¿Cuán fácilmente podría haber racionalizado su camino hacia una decisión equivocada? Pero no lo hizo. Algo que tantas personas, incluso personas de la fe, hacen a menudo. Cuando alguien te pregunte, cuando alguien te cuestione acerca de tu fe, tú di, escrito está. El que no crea será condenado. ¿Y tú crees? Si crees, verás la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga.